Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a nuestra nueva edición, segunda edición ya de nuestro podcast Hablemos de Torá. Estamos nuevamente con nuestro Javerim, el Moré Mijael Ben Yosef y el Moré Shem Tov Ben Yosef. Tenemos hartos temas para compartir hoy día, especialmente la santidad de la tierra. Es el tema que quedó boteando la semana pasada. Hoy día vamos a hablar un poco de qué significa la santidad de la tierra. ¿Cómo están, Moré Shem Tov, Moré Mijael? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estuvo su semana? Beseder, bien, todo en orden, gracias al Eterno. Aquí estamos contentos de poder nuevamente compartir de las palabras eternas de nuestro Dios. ¿Cómo está, Moré? Salud, Javier. Bien, Guido, aquí. Baruch Hashem, nuevamente un tiempo para poder sentarnos, para poder ocuparnos, ¿cierto?, de las cosas del Eterno, poder compartir todos, una conversación amena, un tiempo de expresar ideas, puntos de vista, ¿no es cierto?, diferentes prismas de un mismo tema y cómo la Torá nos puede ir iluminando en diferentes aspectos y cómo también podemos ir conectándonos con ella. Así que bueno, Baruch Hashem, saludar a todos los auditores, ¿no es cierto?, a todos los que nos oyen y decirles, ¿no es cierto?, que nos den un like cuando nos escuchen y que también puedan difundir esto y poder suscribirse, así para nosotros tener también una interacción con aquellas personas que también están compartiendo con nosotros. Guido. Bueno, estuvimos revisando cómo fue la recepción del primer episodio y la verdad es que el primer video de bienvenida, que fue bastante expectante, también tuvo algunas reacciones, y ya con la primera edición del primer capítulo que hablamos la semana pasada también generó algunas reacciones, algunos comentarios también. Como saben, nosotros subimos nuestro podcast a YouTube, a Instagram, TikTok no sabía cómo hacer el enlace, pero también está en Spotify. Está como podcast, en YouTube está como video, audio, y en un próximo futuro, más adelante, estamos planeando poder hacerlo en vivo, mostrando nuestros rostros para que nos conozcan también. La verdad es que no somos nuevitos en esto, ya tenemos varios años, así que creo que sería interesante que también nos pudiesen conocer. Esta semana han pasado bastantes cosas interesantes en Israel, por ejemplo la liberación de algunos rehenes que tenía Hamas. Se liberaron, antes de ayer se liberaron a 3 israelíes. Anoche también hubieron otras liberaciones y esperamos en el Eterno que prontamente podamos tener la totalidad de los liberados ya en casa, en Eretz Israel. Así que oramos al Eterno, como es nuestra costumbre, clamamos, pedimos por la paz de Jerusalén y eso, que el Eterno pueda respaldar también a Tzahal, a la democracia israelí, a sus dirigentes. Que el Eterno también hoy día nos pueda guiar, que nos acompañe. Les damos las gracias primeramente al Santo bendito sea su nombre, por permitirnos poder hablar de su palabra, poder entregarle a la gente y a nuestra Neshama principalmente este río de agua viva. La semana pasada hablamos un poco de la tierra de Jerusalén, cuál es el lugar de su gloria. Y salieron buenos versículos, salieron buenas referencias dadas por los rabanim.
Hazal, ¿cierto? Y hoy día quedó un tema boteando, que significa la santidad de la tierra. Moré Mijael citó en Parashat Yitro, al final de Parashat Yitro, el Sefer Shemot 20, versículo 24, que dice: Behol amakom asher azkir et shemi abo eleija uberachtija, que significa: en todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré hacia ti y te bendeciré. Entonces la pregunta que nosotros teníamos es: ¿cualquier lugar nosotros podemos declarar como un lugar santo? ¿Cualquier lugar nosotros podemos decir que es una tierra santa? ¿O es, en definitiva, el lugar que el Eterno escogió para sí y poner allí su nombre? A mí una de las cosas que me llama la atención de este texto es el verbo que utiliza adquir. Y me gustaría preguntarle al Moré Shem Tov, que es perito en este tema, en la lengua sagrada, en el idioma hebreo, ¿qué relación tiene recordar en hebreo? ¿Cómo lo podemos traducir al español? ¿Cómo podemos traer estas palabras, cierto? Porque en la misma Torá el Eterno constantemente nos está llamando a recordar. Recordar el día de Shabbat, recordar nuestra Hagim, o Moadim, recordar nuestra pertenencia con la tierra de Israel. ¿Qué nos puede decir al respecto nuestro querido Moré Shem Tov? Bueno, con respecto al verbo liskor o leaskir, ¿cierto? Tenemos que es recordar, tener memoria. El Eterno le habla, cuando le habla a Moshe Rabenu, le dice: yo me he acordado de mi pueblo, me he acordado del pacto. Y hacemos la conexión inmediatamente con la palabra Zahar, que es macho, masculino en hebreo, y como un padre es recordado en el hijo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el Zahar, que es masculino, que es macho, cuando se refiere incluso a los animales y también a los seres humanos, ¿cierto? Y cómo es Zahor, cómo es recordado este padre en el hijo. ¿Por qué? Porque se parece, o porque tiene facciones, o tiene ciertos gestos, cierta gesticulación al padre. Entonces uno dice: este se parece al padre. Enseñan los jajamim, ¿cierto?, los rabinos, que Isaac Avinu era idéntico a Abraham Avinu. El padre Isaac era idéntico al padre Abraham. Y se recordaba a Abraham en Isaac. Entonces, esta palabra tiene una implicancia, un poder enorme de hacer iskor, que se llama, ¿cierto? En el judaísmo hacemos lo que se llama iskor, que es un recordatorio de acontecimientos, de personas, de situaciones, y cómo en el fondo debemos tener buena memoria, ¿cierto? Y acordarnos de... el Eterno también dice ahí en el libro del profeta Jeremías, de Irmiyahu Anabí, dice: me he acordado de ti. Me he acordado de ti, del tiempo de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces el Eterno siempre nos llama a nosotros de alguna manera u otra a recordar, a acordarnos. Acuérdate de dónde te saqué, ¿cierto? Cuando se enseña que cuando David Amelech, el rey David, se quería engrandecer su corazón, engrosar su corazón, y porque estaba en la gloria, ¿cierto?, que es nuestro tema, y le venía el olor de las majadas de las ovejas, para que él se recordara de dónde el Eterno lo había sacado cuando él era pastor de las ovejas. Entonces esta expresión acá, ¿cierto?, cuando dice Bejol Makom Asher Azkir, y en todo lugar
que yo recordaré. Entonces, el Eterno nos llama a tener nosotros una buena memoria, porque Él tiene buena memoria. Bien. Importante lo que dice Moré Shem Tov respecto lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, ¿cierto? Me he acordado de ti. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Nosotros, como decía adelante, tenemos una obligación de recordar constantemente nuestro pacto con Akadosh Baruj Hu. Y citamos el Salmo 137 en el primer episodio, donde dice: si yo me olvidare de ti, oh Jerusalén, sea olvidada la fuerza de mi destreza. ¿Qué significa para nosotros hoy en día que la tierra de Jerusalén sea una tierra santa? Una tierra que es santa para las tres religiones monoteístas más importantes: cristianismo, islam, judaísmo principalmente. Existe una tribu, una comunidad copta etíope que declara a una zona de Egipto, la declara como santa. Y la declara santa porque ocurrieron unos eventos con respecto al Mashiach, cuando el ángel del Eterno se le aparece a Yosef en sueño y le dice: vete a la tierra de Mitzrayim, sube a Mitzrayim, porque Jordos, el rey Herodes, quiere matar a los niños. Un hecho que se conoce como la masacre de los inocentes. Entonces, según esta tradición árabe, hay ciertos lugares en Egipto que son sagrados para la religión cristiana, la religión copta. Y son esos lugares donde supuestamente estuvo la Sagrada Familia, José, María y el niño, como le llama el cristianismo. Nuestra pregunta de hoy día tiene que ver con la santidad de la tierra. ¿Cuál es para el Eterno tierra santa? Entendiendo que en toda la escritura, todos los eventos que se nos presentan en los escritos sagrados, hay lugares de santidad. Monte Sinaí, Monte Los Olivos, Mar de Galilea, donde ocurren estos eventos más importantes. Pero, ¿a qué se refiere el término Tierra Santa? Cuando el Eterno dice: Mizbeach Adamá, harán Ta'aseli, Mizbeach Adamá Ta'aseli, harán para mí un altar de tierra. ¿A qué se refiere la santidad de la tierra? More Mijael. Sí, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque nos lleva a la pregunta: ¿quién determina un lugar como sagrado? O cuáles son, ¿no es cierto?, aquellos factores que hacen que un lugar sea sagrado. Respecto de una de las preguntas, ¿no?, que podríamos tal vez también tomar de aquí. Sabemos que hay lugares que son insignes, ¿no?, donde Dios se reveló a Abraham, nuestro padre. Nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, en la Parashá Lech Lech, que en el capítulo 12 del libro de Bereshit, cuando Abraham vino, llegó a la tierra, ¿no es cierto?, dice que llegó al lugar llamado Shechem,
capítulo 12 de Bereshit, el versículo 6. Llegó al lugar llamado Shechem, hasta la ciudad de Moré, y en la tierra estaba entonces el cananeo, ¿no? Así dice. Arza Kenan, Veyabú Arza Kenan, dice, Vayabor Abraham de Eretz At Makom, ¿no es cierto? Y ahí dice, bueno, pasó Abraham hasta por la tierra, ¿no es cierto? Hasta el lugar llamado Shechem, etcétera, y dice, Vea Kenaní Asbaretz. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿no? Se habían producido una guerra, ¿no es cierto? Y los cananeos habían empezado a conquistar esta tierra que había sido dada y ligada a los descendientes de Shem. Shem, Eber, Abraham. Pero fíjense ustedes que la Torá dice allí, con respecto a este tema, que Abraham, el Eterno se le apareció a Abraham, se le reveló en esta tierra. Versículo 8. Vayera Adonai el Abraham, Vayomer, Lesareja eten et haaretz azot, Vayivem sham misveach la Adonai anire elav. Entonces Abraham llega a este lugar, Akadosh Baruj Hu se revela a Abraham, ¿no es cierto? Y Abraham construye allí entonces, construye un altar para el Eterno que se le había aparecido, que se le había revelado, se le había revelado, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que le dijo el Haaretz Asher Arej, la tierra que yo te mostraré. Abraham salió por la fe, ¿no es cierto? Sin saber a dónde iba, como dice el escritor a los hebreos, y llega a este lugar y Hashem se le revela. Y Hashem le dice, esta es la tierra. Y en virtud de esa revelación, Abraham construye un altar al Eterno, que se le revela. Y luego Abraham sigue, ¿no es cierto?, extendiéndose hacia el sur, hacia el sur con su tienda, ¿no es cierto?, va. Y luego, ¿no es cierto?, ahí entre Betel y Ai, Vayaben Sham Misbeach Ladonai, construye nuevamente un altar para el Eterno. Y aquí hay un suceso que es importante, ¿no es cierto?, porque dice Vaikra Beshem Hashem. Y allí empezó a invocar con el nombre de Dios. Empezó a anunciar, ¿no es cierto?, al Eterno. Pablo en la carta a los Gálatas dirá el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, él empieza a anunciar. ¿Y por qué pongo esto? ¿Verdad? ¿Por qué pongo esto? Porque el contexto de Shemot capítulo 20, ¿no es cierto?, la palabra recordar, donde es recordado mi nombre, no está separada de Misbeat Adamá Taseli, no está separada de un altar de tierra harán para mí. Es decir, no son cosas que son aparte, no están disasociadas, sino más bien están asociadas, ¿no es cierto? Hacen un altar de tierra para mí y recuerdan mi nombre, donde es recordado mi nombre, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, donde es invocado mi nombre, donde es anunciado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y te bendeciré. Eso sería, ¿no? Desde un punto de vista que podríamos verlo también un punto de vista que podría ser eso, ¿no? Ahora, de acuerdo al Peshat, de acuerdo al sentido simple y llano del texto, el Rambam, Maimónides, dice que este mandamiento está ligado a lo que se conoce como Bamot. Bamot.
una bamá es un lugar alto o un altar privado. Una persona puede, ¿no es cierto?, construir un altar y sacrificar a Dios. Hacer un altar privado, como los altares privados de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no es cierto? Cuando llamamos altares privados, quiere decir que son altares que son independientes del gran altar. O sea, antes de que se construyera el Mishkan, ¿no es cierto?, existían estos que se llamaban Bamot. Existían estas cosas, estos altares que eran altares privados, ¿no es cierto?, donde una persona hacía un altar privado, invocaba el nombre de Dios, Dios venía y lo bendecía. Esto es extraño, ¿no es cierto?, porque si nosotros miramos, el mandamiento de hacer un altar está antes del mandamiento de construir un Mishkan. Y incluso es independiente al mandamiento de un Mishkan. ¿Se fijan? Entonces, estos altares privados, básicamente, se refiere también a periodos de tiempo durante los cuales cualquier persona podía ofrecer un sacrificio donde quisiera. Ya, eso es importante saberlo también, ¿no? Hasta cierto punto. Después la escritura nos va a decir cuáles son las reglas para cuándo se permiten altares privados, cuándo se prohíben, porque vemos tiempo y tiempo. Hay tiempos en los cuales sí se permitieron, hay tiempos en los cuales se prohibieron. Entonces, de aquí quiero colgarme un poco, a lo mejor, y lograr entender esto, lograr a lo mejor tratar de desarrollar este punto, cuáles fueron los parámetros para poder determinar esto. Y cómo esto, yo creo que hacia el final del episodio tal vez, cómo esto se contrastaría con las palabras del Señor en Juan capítulo 4, ¿no es cierto?, donde el Señor propone una adoración, ¿no es cierto?, más amplia, más global, pero que tiene estas características también. Vendré a ti y te bendeciré. O sea, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un punto que tal vez si desarrollamos esto bien, con la ayuda de Dios, o vamos matizando ciertas cosas, podemos llegar entonces a un entendimiento respecto de esas palabras. ¿Qué significan esas palabras? Me parece muy interesante el concepto que trae Moré Mijael, porque Eliyahu Anabí, el profeta Elías, hace un altar en el Carmel, en el Har Carmel, en el Monte Carmelo. Y el Eterno desciende y, bueno, conocemos la historia, ¿cierto? Conocemos el pasaje bíblico donde el Eterno hace descender fuego. Y ahí mismo es donde Eliyahu Anabí, el profeta Elías, conocido como el profeta de fuego, ¿cierto?, degolló a 450 profetas de Baal. También dice la Torá, ¿cierto?, que no hay que subir por gradas al altar para no descubrir la desnudez porque recordemos que en ese tiempo no se usaban pantalones, los pantalones son relativamente nuevos. Entonces no se debía subir por gradas a los altares para no descubrir la desnudez del Cohen, ¿cierto?, de aquel que estaba invocando el nombre del Eterno. Es interesante también lo que plantea Moré Mijael con respecto a que el Eterno ya está diciendo que en todo lugar donde se invoque su nombre, Él va a estar ahí, va a bendecir, se va a acordar y va a bendecir antes del Mishkan y del Bet HaMikdash. Entonces el Eterno ya está, entre comillas, diciéndonos o haciéndonos saber que Él no va a depender de un lugar para manifestarse, o no va a depender de un lugar específico o de una persona específica para hablar con el hombre, para relacionarse con el hombre. Y yo tengo justamente el pasaje que citaba el Moré Mijael, que dice en el Sefer Yohanan, la versión Al Pi Yohanan, la nueva, o el Evangelio por boca de Juan, capítulo 4, de los pasukim 20 al 21, de los versículos 20 al 21, que dice: Aboteinu
Ishtahavu beharazeh, ve'atem omrim ki Yerushalayim y amakom anibhar leishtahavot shama. Vayomer elea Yeshua, Isha, Amini li kitavo shaa asher lo baharaze af lo Birushalayim tishtahavu la'av. Nuestros padres, Aboteinu, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, que es el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces es interesante porque Yeshua trae este pasaje de Shemot 20-24 en las versiones españolas, castellanas, y el 20-21 en las versiones hebreas, ¿cierto? El pasuk 21, versículo 21, porque es el carácter del Eterno. Yeshua trae y rectifica las palabras del Eterno, del Abba Kadosh, del Eterno, en la Tanaj. Entonces, el Eterno no iba a estar sujeto a un solo lugar en el mundo. No sé si se entiende la idea de lo que quiero decir. Que en el fondo, si se invoca al Eterno en Papúa Nueva Guinea y alguien le busca de corazón, que también está en la Torá, que dicen, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, en cualquier lugar del mundo. Pero, él habla de Jerusalén y él establece a Jerusalén, volvemos al tema, ¿cierto?, como un lugar especial, como un lugar más elevado por sobre todos los otros lugares. El Teilim 135, 21, capítulo 135, versículo 21, pasuk 21, dice: Baruch Adonai Mitzion, Shohen Jerusalén, aleluya. Bendito desde Sión sea el Eterno, quien mora en Jerusalén, aleluya. Alabado sea Él. Entonces, y ahí está también lo que hablábamos un poco la semana pasada, que hay niveles de santidad. Ahora, volviendo a la pregunta de Guidón, ¿quién santifica la tierra? ¿La santifica uno? ¿La santifica la presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh, la Shejiná? ¿Qué es lo que santifica? Porque también el Eterno se revela en Har Sinai, Har Horeb, el monte Horeb, que es otro nombre para referirse al monte Sinaí. Y también le dice a Moshe, que dijimos en el Misraim, en Egipto, le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Y eso fue en Egipto, en Misraim. Entonces, vemos que el Eterno, nuestro Dios, es infinito, es ilimitado. Nada ni nadie lo puede contener, ni siquiera una ciudad, ni siquiera la casa, ni siquiera la Bait, ni siquiera el Bet Amikdash lo podía contener. Entonces, claro, tenemos que tratar de entender o de interpretar estos pasajes como de quién vienen, y vienen del Eterno, que es ilimitado, es infinito. Nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, nosotros cambiamos, nosotros mudamos, nosotros mutamos. Pero Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Resulta bastante interesante dilucidar esta expresión de santidad, porque nosotros, como creyentes, cuando no conocíamos al Eterno, y empezamos a conocerlo, y empezamos a estudiar Torá, y tuvimos maestría, y el Eterno nos ayudó en su momento a comprar libros, a tener un rabino, morim. Nosotros no sabíamos respecto de la santidad. Entonces, en la tradición judía hay varias cosas que son declaradas santas. Los Sifrei Torot, el lugar desde donde se
se hacen las derashot de las parashat semanales. Hay lugares santos declarados en todo el judaísmo, incluso en la religión cristiana se declaran lugares santos donde se recuerda el nombre del Eterno, se bendice el nombre del Eterno. Y el versículo que quedó boteando la semana pasada, en el primer episodio, decía: Bejola makom asher azkir et shemi, en todo lugar donde se recuerde mi nombre. Azkir, donde yo provoque que sea recordado mi nombre, donde yo a ustedes les diga. Y esto nos lleva, eso en relación a la Parashat Yitro, al final de la Parashat Yitro, esto nos lleva a la Parashat Re'eh, en el capítulo 12, versículo 5, que dice: sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Entonces, cuando volvemos un poco al primer episodio, cuando yo dije que nuestra tradición, tanto en la Midá, ¿cierto?, como los salmos, nos llama a recordar ese lugar en específico. Y seguimos hablando de Jerusalén. Entonces, para nosotros hay un recordatorio, como dice la Torá: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Eso está en Parashat Kitetse, en el capítulo 25. Siempre el Eterno nos está llamando a recordar. Acuérdate. Como citó el Moré Shem Tov: me he acordado de ti a través del profeta Jeremías. Entonces, una pregunta que yo podría hacer: ¿es cualquier lugar? ¿Es cualquier lugar? El hijo del Rambam, en ese capítulo que citó Moré Mijael, Bejola Makom asher azkir et shemi, en todo lugar que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Él dice: Lo berosh ahar ukedomá bamisbejot haobadim abodazara. ¿Qué es un altar de tierra? No algo que está alto en la cima de una montaña, ni tampoco algo al estilo de los altares de los idólatras, los obadim abodazara, quienes sirven un servicio extraño, que están sobre las montañas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al centro de Santiago de Chile, la capital, sobre las montañas los católicos tienen la costumbre de edificar sus altares, vírgenes, sus santos, y en el Cerro San Cristóbal específicamente está edificada un altar a la Virgen María, donde todos los peregrinos o todos los creyentes van a ese lugar. Delante cité esta religión copta, estos cristianos que van a Egipto a venerar los lugares sagrados donde estuvo la Sagrada Familia. El monte Cuscam se llama, donde está el monasterio Dair al-Muharrak, diócesis copta ortodoxa de Al-Qusia. Ahí encontré la fuente. Son cristianos coptos que van desde Etiopía y lo consideran, en sus propias palabras, la segunda Jerusalén. Es tan santa para ellos como la segunda Jerusalén. Entonces, como individuos, como creyentes, tenemos la concepción de que cualquier lugar es sagrado. Pero el mismo Eterno dice que no. Porque según como cité en Parashat Re'eh, Ki yem al makom asher yivaher Adonai Elohechem mikol shivtechem lashum et shemo sham, sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese lugar buscaréis y allá iréis. ¿Es así? Sí, es así porque la Torá lo dice.
Eso es. O sea, Amén. no dice que este lugar en Egipto es santo. No. Ahora, si alguien invoca el nombre del Eterno en este lugar, sí lo va a encontrar. Y lo busca de corazón, sí lo va a encontrar. Pero la Torá no lo declara santo. Entonces esa es la clave. Esa es la clave. Sí, bueno, sería importante ver, claro, o sea, dejó la Macom en todo lugar, ¿no es cierto? Que aparece ahí en Shemot 20, se contrasta con un solo lugar. O sea, en Shemot 20 dice que cualquier lugar donde se haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero eso el Rambam dice, a ver, hay que entender lo siguiente. Nosotros sabemos que en todo este proceso, Am Israel, ¿no es cierto?, está en el desierto, recibió la Torá, ¿no es cierto?, recibió la Torá en el monte Sinai, aproximadamente un año, ¿no es cierto?, un año y fracción, estuvieron en el monte Sinai, y empiezan las marchas, ¿no es cierto?, en Parashá Be'alot Ha. Se levantó el Mishkan, ¿no es cierto?, el primero de Nisan, del segundo año, y en el mes de Iyar empiezan las marchas. Sabemos que esta marcha y este recorrido de Israel es para poder adentrarse en la tierra de Israel, no para ir a otros lugares, sino para poder empezar a ingresar en esta tierra, ingresar a la tierra. Entonces, sabemos que hay varios lugares que fueron significativos dentro de Eretz Israel, dentro de la tierra de Israel, ¿no es cierto?, en su proceso de entrada, ¿verdad? La santidad del monte Sinai, sabemos también que fue una santidad temporal, es decir, el monte fue santificado temporalmente y no una santidad permanente. Es una diferencia, ¿no es cierto?, entre una santidad temporal y una santidad permanente. ¿Cuándo empieza este concepto de una santidad permanente? Nosotros debemos ver ahí en el libro de Devarim, en el capítulo 12, la Parashá Re'eh, que es la que estaba citando el Guido. Devarim 12, Parashat Re'eh. Que la Torá va a usar dos expresiones para referirse al punto. En contraste, ¿no es cierto?, con la ideología idolátrica, la Torá nos mandó, ahí en Devarim 12, del 2 al 5, a destruir por completo todos los lugares en los que las naciones a las que vais a desposeer servían a sus dioses. En las altas montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares, quebraréis sus columnas, quemaréis al fuego sus ídolos, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Esto no se lo harás al Señor tu Dios, pero el lugar que el Señor tu Dios elija de entre todas tus tribus para poner su nombre allí, allí lo buscarás y en su morada y allí vendrás. Nosotros podemos ver a lo largo de este capítulo se hace una distinción entre términos diferentes. El primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con el lugar y el Señor tu Dios escogerá para poner allí su nombre. Esa es una expresión. Que son tres casos, ¿no? Y en contraposición a el lugar que el Señor tu Dios escogerá para hacer reposar allí su nombre. O sea, poner su nombre aparece 3 veces. Y hacer reposar su nombre aparece 5 veces. ¿Ok? En el pasaje. Entonces, ¿cuál es el significado de cada uno de los términos? Rashi, y estos términos aparecen, ¿no es cierto?, uno los puede ver en el 12.5. El 12.5 aparece la primera expresión, ¿no es cierto?, que estamos hablando.
Y im el amakom asher ibehar Adonai Eloheihem mikol shivteihem lasun et shemo sham lishno tirdeshu uvata sham. Entonces ahí está la expresión, ¿no es cierto? Lasun, de poner, para poner. Ujú. Y en el 11, en el versículo 11, si uno mira allí, luego dirá, Vejayá, Amakom, Asher y Bejar Adonai Eloheihem, Bo, Leshahem, Shemo. Tiene la palabra Shahan, ¿no es cierto? Que significaría, ¿no es cierto?, hacer reposar su nombre. Tenemos dos expresiones, la Sun Shemo, Le Shahem Shemo. Cada una, ¿no es cierto?, evidentemente representa una realidad, sin embargo, ¿no es cierto?, es para poner allí su nombre para siempre. Entonces ahí vemos que hay un lugar definido por el Eterno, ¿no es cierto?, un lugar escogido por el Eterno, como dice el Salmo 132, para siempre. Pero vemos la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel también pudo adorar a Dios fuera de la tierra de Israel, como es la realidad judía hoy día en el mundo. ¿Verdad? Sabemos, ¿no es cierto?, nuestros sabios en la Gemara Masechet Brajot, nos enseñaron incluso que todo el sistema de Avodat Hashem, de servicio divino, porque en el fondo estamos hablando de servir a Dios, ¿no es cierto? Ishtahabu, no nos inclinamos, pero la inclinación es el resultado de un servicio que hacemos a Dios. Adorar a Dios tiene que ver con un servicio. El servicio que yo hago, que implica adoración, ¿cierto? Por ejemplo, los Jamín enseñaron, ¿no es cierto?, que, como dice el capítulo 14 del libro de Osea, que los sacrificios, ¿no es cierto?, que ya no íbamos a poder presentar, iban a ser recibidos por el Eterno, ¿no es cierto?, como parín cefatenu, como los toros de nuestros labios, ¿no? O sea, sacrificios de alabanza, ¿no? O sea, declaración de labios, que la adoración ahora iba a ser, ¿no es cierto?, a través de nuestro, que es algo menos material, y algo menos material, y sí más espiritual y menos material. Eso lo presenta como una realidad, y lo veo como una realidad, es decir, evidentemente, en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel y el mundo cristiano se reúnen y adoran al Eterno, e invocan su nombre, ¿no es cierto?, y hacen tefilá al Eterno, y hacen un servicio, ¿no? El judaísmo, ¿no es cierto?, dice que temporalmente los corbanos se sustituyeron por las tefilot. Ya, entonces, o sea, incluso en toda sinagoga, ¿no es cierto?, en todo lugar, el judío, cuando hace su rezo, cuando está haciendo sus declaraciones, ¿no es cierto?, el rezo principal, que es la Midá, o Shemonah Esrei, ¿no es cierto?, está enfocado en eso. Entonces, el Eterno pone allí su nombre, hace reposar su nombre, y aquí se distingue, ¿no es cierto?, un fenómeno. Poner el nombre, dice Rashi, tiene que ver con algo temporal. Y hacer descansar el nombre denota reposo permanente de la Shejina. ¿Ya? Entonces, a la luz de las palabras de Rashi, es posible que el término poner se refiera, por ejemplo, a Gilgal, que fueron lugares donde, ¿no es cierto?, se reveló Dios y donde estuvo la tierra de Israel, porque Dios se reveló en la tierra de Israel, lo vimos con nuestro padre Abraham en Shechem, ¿no es cierto? Lo vimos en Shechem, entre Betel y Ai. O sea, en esta tierra hay una revelación de Dios divina. El punto es, ¿qué lugar es? ¿Cuál es el lugar final? ¿Se fijan? Entonces,
tenemos Gilgal, tenemos Nob, tenemos Gibón. ¿Se fijan? Todavía no llegamos a Jerusalén. A Jerusalén llegamos con David recién. Con David y Shlomo llegamos. Pero hubieron otros lugares, como por ejemplo Shiloh. También Shiloh. Ahí también estuvo el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y también fue un lugar santificado. Y las tribus, de hecho, subían ahí a adorar. En el libro de Shemuel, el Caná con Hana subían a adorar, ¿no es cierto?, a ese lugar. Pero todavía no estaba elegido el lugar hasta ese momento. Entonces, la santidad de esos lugares, Dios puso su gloria, su santidad ahí, pero de manera temporal. A diferencia de Leshahem Shemo, de hacer reposar su gloria de manera permanente, que tiene que ver con Jerusalén, que tiene que ver con el Monte Moria. Con esto quiero a ver si podemos lograr entrar en el tema, porque vemos que efectivamente hay una adoración. Entonces, las palabras del Mashiach, ¿qué novedad aportan en esto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué está renovando el Mashiach en este punto? ¿No es cierto? Y creo que es interesante poner y entender un poco tal vez las figuras de las que el Señor está hablando ahí con la mujer samaritana, que sería importante, sería interesante, ¿no es cierto?, verlas. Y a mí me gustaría entrar, después del Moreh Shem Tov, me gustaría entrar un poco a este punto, ¿no? O sea, sabemos que hay una adoración, sabemos que hay un lugar de adoración, sabemos que adoración es servicio divino, que se basa, ¿no es cierto? Y sabemos que el servicio divino en la actualidad, ¿no es cierto?, la abodá, que sería, ¿no es cierto?, la que se hacía en el Mikdash, en el templo, de acuerdo a los Jajamí, en la página 26 de Berajot, ¿no es cierto?, los korbanot fueron sustituidos por las tefilot. Entonces, según esa realidad, ¿no es cierto?, se siguen ofreciendo sacrificios, como si que fueran sacrificios, ¿no es cierto?, se siguen ofreciendo sacrificios, pero ahora son sacrificios de labios, son sacrificios menos tangibles y más ruhanit, más espirituales. Ahora, ¿cómo esto nos llevaría a las palabras del Señor como una realidad? Que evidentemente se transforma, ¿no es cierto?, todo el sistema con la destrucción del templo, del segundo templo, y la realidad judía, y no solamente judía, sino la realidad del mundo cambia, o sea, pero yo creo que aquí hay un punto súper importante, que la novedad que está trayendo el Señor es muy determinante. Incluso, aún para el judaísmo, para el judaísmo que no lo reconoce como el Mesías, que no lo reconoce como quien él es, Yeshua, nuestro amado y bendito Mashiach. Claro, tú traes, ¿cierto?, el Masejet Berajot, que en realidad se sustituyeron los korbanot, porque ya no se hacen korbanot, ni en Eretz Israel. Y es interesante también ver que Yeshua también zanjó alajá para el judaísmo no creyente en él. Que también lo dice Osea, ¿cierto?, que en el fondo Shaharit, Minjar, Vit o Ma'ariv vienen a reemplazar los korbanot que se hacían en el Mishkan y posteriormente el Bet HaMikdash. Yo quiero tomar, porque yo me quedo con este tema de la gloria, del Kevod de él, de la gloria de Dios, de la gloria, del concepto gloria, no el nombre de la hermana Gloria, ¿cierto? No, sino esta gloria, este concepto claro, del Kevod de él, del Kevod a Elohim, de la gloria de Dios. Y hay varios temas acá bien interesantes, porque lo que traía Moreh Mijael con respecto al Leshagen o el Leshaken, que no es lo mismo el Lazú, no es lo mismo donde va a poner el nombre, donde va a hacer habitar el nombre. Este Leshagen, que es el verbo lishkon, es de donde viene la palabra Shekinah o Shekinah, que tanto se usa, ¿cierto? Buen punto. También es interesante también para poder verlo en los siguientes podcasts.
Y poder Shekinah, hacer la conexión, ¿cierto?, con el Ruach HaKodesh, con la presencia divina, con el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. correcto. Y por eso, ¿cierto?, el Tehilim 135 dice, Shohen Yerushalayim, que mora en Jerusalén. Y también esta palabra está conectada con Mishkan, con tabernáculo, habitáculo, y también con el Vaishkon Betogenu, y habitó entre nosotros. Hay una versión que dice, y tabernaculizó en medio nuestro, que también es interesante. Yo quiero tomar Yohanan, Perek 11, Juan capítulo 11, Pasuk Arbaim, Pasuk, versículo 40. En el contexto de Yeshua con su amigo, con su Javer, ¿cierto? Con Javeró, su amigo, Elazar o Eleazar, ¿cierto? Más conocido como Lázaro. Y dice el 11:40, dice, Bayomer Eleya Yeshua, Alo amarti lach im ta'amini as tirei et kevod a Elohim. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria del Eterno, la gloria de Dios? ¿Qué es la expresión que le dice a Marta, ¿cierto?, a la hermana de Lázaro, de Eleazar o Elazar? Y hay varios pasajes que hablan de cómo el Eterno glorifica al Hijo. Y de esta gloria que Él también le da al Hijo, en contraste con Isaías, con Yeshayahu Anabí, cuando dice que Él no va a dar su gloria a otro, sino solamente a Él. Entonces, Yeshua le está hablando de que va a ver la gloria de Dios, pero si cree, o sea, esta es la limitante, o esta es el detonante, este es el gatillo, esta es la llave para ver la gloria del Eterno, el Kevod a Elohim. Ella tiene que creer, porque Él ya le había dicho que Lázaro, ¿cierto? Elazar o Eleazar no estaba muerto, sino que dormía. Y él de adrede se atrasa, de adrede deja que ya esté de 4 días, este muerto físico, digamos, ¿cierto? Que es el amigo de Yeshua, Amashiach, Adoneim. Entonces, aquí vemos la gloria del Eterno, porque Él después va y lo resucita, lo levanta de los muertos, aún después de 4 días. Incluso dice, ya hiede, ya está fétido, está putrefacto. Estaba de mal olor incluso. Y Él realiza un milagro extraordinario que según Él, según las palabras de Él, si examinamos las palabras de Él, es Kevod a Elohim, manifestada. Entonces, en el 11:4, también de Yohanan, de Juan, dice, Baishma Yeshua, Bayomar, Amahalá Azot, Lola Mavet, Im Lichvod a Elohim, Leman y Kaved, Va Ben a Elohim. Y oyéndolo Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, vemos nuevamente cómo esta gloria esta enfermedad dice que era para gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado. Entonces, cuando hablamos del concepto gloria del Eterno, según Yeshua es resucitar a los muertos. Según Yeshua es dar vista a los ciegos. Y este concepto de gloria del Eterno tiene
tiene varios aspectos. Tiene varios aspectos. El primer sentido es un sentido de ornamento, que es cuando Yeshua habla de Shlomo Amelech, cuando habla del rey Salomón, cuando dice, y está hablando de los lirios del campo, y dice que ni aun Salomón, con toda su gloria, tuvo lo que tienen esos lirios del campo. En Matatiahu 6, 29, capítulo 6, versículo 29. En Acorintim Aleph, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 15, dice que el cabello es la gloria de la mujer. Ahí tenemos otro aspecto de este concepto gloria. El Sefer Mishle, el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29, dice que la fuerza es la gloria de los jóvenes. El ímpetu, ¿cierto? La fuerza es la gloria de los jóvenes. También en Mishle, capítulo 17, versículo 6, dice: los padres son la gloria de los hijos. Entonces, vemos hartos aspectos de este concepto. El Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 2, dice, y habla acerca de la gloria del Líbano, del Lebanón. Y el Sefer Agizayón, capítulo 21, versículo 26, habla de la gloria de las naciones. Entonces, en el concepto Kabod, también tiene que ver con peso. Hay un mandamiento de Oraita, está en Shemot, también en Shemot, capítulo 20, versículo 12, que dice: Kabod abija bet imeja, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí se traduce como honra, no se traduce como gloria o gloria. A tu padre y a tu madre. Los serafines, se dicen el uno al otro, dice, Becarás de él debe amar, y se dicen el uno a otro, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melojo la Aretz Kebodó. Santo, santo, santo es Adonai de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. No dice va a estar llena de su gloria. Dice está llena de su gloria. Está en Zmanové, está en modo presente, en tiempo presente. Entonces es más amplio el concepto de la gloria del Eterno. Tomando el concepto del capítulo anterior, ¿dónde está el lugar de su gloria? En Haggai Ageo, dice: Mi bajem anishaer asher ra'a et abait haze bichbodo arishon uma atem roim oto ata alo kamohu kein beineihem. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Ahí está hablando de la Baita, ahí está hablando del Beit Hamikdash, del Beit Kadish, de la casa de santidad, Ageo, Haggai. Dice, esta casa en su gloria primera, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Después ahí mismo en Haggai, en el Pasuk 9, capítulo 2, versículo 9, dice, Gadol Yeh, que boda baitaze, a Aharon min arishon, amar Adonai Tsebaot, umakom haze eten shalom, neum Adonai Tsebaot. La gloria postrera que boda baitaze a Aharon, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Adonai de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Adonai de los ejércitos. Entonces tenemos que la gloria de Dios
o el Kevoda Elohim es más amplio, el concepto es más amplio de lo que nosotros pudiésemos imaginar o pensar o creer o tener como prejuicio o tener como idea preconcebida. Es mucho más amplio esta gloria. Según la concordancia hebrea Strong, que a muchos no les gusta, pero yo la encuentro bastante buena. Es buena. La encuentro limitada, pero es buena. En la concordancia 3513, la palabra kabed o kabad tiene como raíz primaria el sentido, el sentir peso. Y en un sentido malo, algo cargoso, severo u obtuso. Y en un sentido positivo, en un sentido bueno, es rico, es honorable. En el causativo es hacer más pesado. También tiene que ver la idea con peso. Por ejemplo, cuando habla del Kabod Abija Betimeja, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con pesar al papá y pesar a la mamá. Y tiene que ver con sostenerlos económicamente, cuando ellos ya no se puedan sostener. Y también tiene que ver con gloriar a los padres. Si nosotros, después también el Sheliach lo trae y dice, si yo no honro a mi padre que veo, ¿cómo voy a honrar a mi padre que no veo? Si no amo a mi prójimo que veo, ¿cómo voy a honrar al que no veo? Porque a Hashem, Baraj, a Adonai, al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, a Doshem, como quiera usted decirle, algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, ahora le dicen Yahweh, pero sabemos a quién nos estamos refiriendo, al Eterno, el Santo, el Boreo Olam, el Creador de todo. Nadie la ha visto. Ni ojo terrenal, ni ojo celestial, ni ojo espiritual. Entonces, si no honramos a los que vemos, ¿cómo vamos a honrar a los que no vemos? ¿Cómo vamos a pesar a los que no vemos? Entre paréntesis, esta misma palabra, con estas mismas tres raíces, o estas mismas tres shorshim o radicales, tenemos la palabra kabed, que es la palabra hígado en hebreo, que de todas las vísceras es la víscera más pesada. Y también tiene que ver con esta palabra. Según la concordancia de Strong, la número 3519, kabod también significa esplendor o copiosidad, dentro de muchas otras cosas. Renombrado, riquísimo, ilustre, insigne, gloriarse, glorificar, distinguido. También la usa, esta misma palabra, la usa cuando habla con respecto al paró, al faraón. Y ahí tiene que ver con endurecer. Dice que él endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de Paró, y utiliza la misma palabra, el mismo shoresh, con las mismas raíces. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, Mijael, ¿usted quiere apuntar algo, parece? Sí, o sea, evidentemente una palabra se usa, ¿no es cierto?, en la escritura de diferentes modos. No tiene solamente un modo para su uso, como bien desarrolló, ¿no es cierto?, Moreshen Tov ahí, de la palabra, y que la palabra podemos verla, ¿no es cierto?, incluso desde un punto de vista estético. Contextualizada, ¿verdad?, a cada situación, ¿ok? O sea, la gloria de las flores desde el punto de vista estético no es lo mismo que hablar de la gloria de Dios. No son la misma cosa. Sin embargo, ¿no es cierto?, la palabra se va a usar en un contexto diferente, y es bueno porque como decía Moreshen Tov, vemos que una palabra en la Torá para su estudio tiene tiene amplitud, es decir, un shoresh está usado de diferentes maneras, ¿no es cierto?, y no está limitado a un punto, sino que podemos ver, ¿no es cierto?, de diferentes formas. Uh-huh.
Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, puntualmente, ¿no es cierto?, con respecto a la santidad de un lugar y con respecto a donde Él se revela en un lugar, es otra cosa. Fíjense ustedes, no sé, esto es como, bueno, el podcast tiene un dinamismo así, pero uno quiere como entrar en un tema y no puedes entrar en un tema porque tienes que tratar de ir agotando otro tema o hablando o simplemente ampliando lo que estamos hablando, ¿no? Yo quería entrar a Juan, pero no puedo llegar y entrar a Juan así como pum. Entonces, pero fíjense ustedes que para poder determinar esto de dónde hizo el Eterno descansar su nombre, o ¿no es cierto? Como decía el pasaje, ¿no? Le Shahem Shemó, hacer reposar su nombre, hacer descansar su nombre, que significa, ¿no es cierto?, en el contexto es que el Eterno hará descansar su presencia, es decir, su Shejinah en este lugar, ¿ok? Y que va a haber un contraste, me gustaría ver este contraste entre la Shejinah y el Ruach HaKodesh, porque no son lo mismo. Según yo, a lo mejor alguien, ¿no es cierto?, no va a estar de acuerdo en este punto, pero según yo, no creo que sean lo mismo. Por varias cosas. Entonces voy a entrar. Entonces, significaría entonces que su Shejinah va a estar en ese lugar y que el hecho de que la Shejinah esté en ese lugar le va al lugar a conferir una singularidad. Es decir, no va a ser cualquier lugar, sino que va a ser un lugar, ¿no es cierto?, ahora singular. Pasó de ser un lugar hall, pasó de ser un lugar común, pasó de ser un lugar, ¿no es cierto?, que está dentro de una tierra santa, a tener una singularidad, Eso es por un lado, es decir, hacer reposar su nombre quiere decir que el Señor va a morar allí, como decía, no sé, Shohem Birushalayim, pero que su gloria, ¿no es cierto?, que esta gloria, como lo vemos a lo largo de la escritura, principalmente, ¿no es cierto?, en el Sefer Shemot y en los paralelos del Humash, vemos que se revela, ¿no es cierto?, a través de la nube. La nube cubre la gloria y dentro de la nube está la gloria de Dios, que es como el fuego, ¿ya? Que es como el fuego, ¿ya? Y como el fuego, ¿por qué? Porque ilumina, ¿ya? Como el fuego en el sentido de que ilumina, alumbra, es la luz de él, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el contexto de Matan Torah, ¿no es cierto? Aparece la nube, aparece la gloria, Moshe entra en medio de la nube, ¿se acuerdan? O sea, y, ¿no es cierto?, a esto lo vamos a ver después en el caso del Mishkan, en Shemot capítulo 40, lo vamos a ver en el caso del templo, en Primera de Reyes capítulo 8, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, así sucesivamente vamos a ver que los elementos, cuando hablamos de la gloria de Dios, en este contexto puntual, ¿no es cierto?, se están manifestando así. Fíjense que esto está determinado a un lugar siempre. También puede describirse, ¿no es cierto?, que poner allí su nombre también se puede estar refiriendo al arca, al Arón HaKodesh. En Primera de Crónicas, en el capítulo 13, en el versículo 6 dice: y David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat y Arim, que pertenecía a Yehudá, para hacer subir de allí el arca de Dios, el Señor, que habita sobre los querubín. Leámoslo, bueno, importante siempre sería leer de adentro del texto, ¿no es cierto?, del texto hebreo. Primera de Crónicas 13:6. Vamos a buscarlo acá para poder ver la expresión, ¿ya?
Entonces acá estamos hablando de que hacer reposar su nombre puede estar refiriéndose al Aarón HaKodesh. Dice, vaya David Bejol Israel Baalata el Kiriad Yearim Asher li Yehuda le Aalot Nishan et Arona Elohim Adonai Yosheva Kerubim Asher Nikra Shem. Fíjense lo que dice. Es decir, subió David con todo Israel de Baala a Baala, es decir, a Kiriat Yearim, que pertenece a Yehudá, para hacer subir de allí el arca del Eterno, y habita, Yosheva Kerubim, ¿no es cierto?, que habita en los querubín, dice, Asher Nikra Shem. ¿Y qué significa que Asher Nikra Shem? El arca por cuyo nombre es llamada. Por cuyo nombre es llamada. Encontramos en el libro de Samuel, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2, otro versículo paralelo a esto, en el paralelo. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2. Vamos a ir tratar de ir algo rápido. 6.2. Dice, Vayakam, Vayeles David de Jolaam, Asherito, mi Baalei Yehudá, Lealot Nishan et Arom a Elohim, Asher Nikra Shem, Shem Adonai Sebaot, Yosheva Kerubín Alam. Dice, y se levantó David y fue con él toda la gente que estaba con él, desde Baalei Yehudá, para traer desde allí el arca de Dios, el cual es llamada del nombre. Asher Nikra Shem, el arca de Dios, que es llamada del nombre. Y el escritor va a hacer la salvedad. O sea, el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubín. Y ahí usa el concepto Yoshem, no Yohem. Sí, correcto. Entonces, ¿qué dice? Que es llamada por el nombre, para poner allí, para hacer reposar allí mi nombre. Entonces vemos que el arca está relacionada con el nombre, directamente con el nombre del Eterno, sí. Estos versículos, estos pesukim, son un poco difíciles. ¿Por qué? Porque a primera vista no está claro qué se llama y con qué nombre. Rashi explica y dice el nombre del arca. O sea, se está llamando, al arca se está llamando, pero ¿cuál es su nombre? Rashi responde y dice el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre ella. El Radak, Rabbi David Kimhi, que bueno, aparte del Strong, ¿no es cierto?, que a mí también me parece bien la concordancia Strong, y sobre todo en la parte del diccionario, ¿no es cierto?, y las raíces. También hay literatura judía de este tipo, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Sefer HaShorshim, el libro de las raíces, que escribió el Radak, que era un gramático judío también, ¿no? Hay otros, ¿no es cierto?, Yonah Ibn Hanoch, que también es un gramático, que es el que estableció el sistema de tres Shoshim, ¿no es cierto?, todo el sistema hebreo que tenemos hoy día. Un tipo muy brillante, escribió el Sefer HaRimak, que es el libro del arcoíris, y tiene 2 libros. Bueno, eso es como para investigación, ¿no? Pero también tenemos literatura de ese tipo. El Radak explica, en el libro de Shemuel, el Radak se explica, dice, o sea, lo que leímos en Crónicas se explica y se extiende en el libro de Shemuel. ¿Por qué? Porque dice el Radak, dice el nombre del Señor de los ejércitos que habita sobre los querubín. Por lo tanto, se le dio un nombre. Y el hecho de que se le dio un nombre en este lugar, y no en cualquier otro lugar, es porque el nombre del Santo bendito sea, fue santificado sobre ella cuando estaba en Sede Pilishtim. En el Sede es como el campo, ¿no?, como el lugar de los filisteos cuando es secuestrado el arca. Entonces vemos que el término hacer reposar su nombre también se puede referir al arca, como lo aprendimos de Crónica y de Shemuel, ¿no es cierto?
Nosotros vemos ahí que en Segunda de Crónicas, Salomón, cuando hace la referencia a la consagración de Jerusalén, de Jerusalén, él la describe de la siguiente manera, Segunda de Crónicas 6:7, porque he escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí, y he escogido a David para que esté sobre mi pueblo Israel. En el discurso que hace Josafat, antes de salir a la guerra ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 8 y 9, dice, y habitaron en ella y te han edificado allí un santuario para tu nombre, diciendo, si cuando nos sobrevenga el mal, espada, juicio, o pestilencia, o hambre, nos ponemos delante de esta casa y en tu presencia, pues tu nombre está en esta casa. Y clamamos a ti en nuestra aflicción, entonces tú nos oirás y ayudarás. Vemos nosotros que, bueno, los pasajes van evidentemente apuntando ya, ¿no es cierto?, a un lugar definido, a un lugar determinado. Entonces la pregunta es cómo se va a generar una nueva realidad temporal, no eterna, sino temporal, a partir de las palabras del Señor en esa gloriosa conversación con la mujer de Shomrón, con la mujer samaritana, ¿no es cierto? Una conversación profunda, el Señor ya estaba hablando de cosas que se iban a venir, cosas que eran parte de su obra, y cómo eso en el fondo nos repercute a nosotros hoy día, cómo nos involucra a nosotros, que somos participantes también de esa obra. Guido. A mí me llama la atención de todo lo que hemos hablado, algunos conceptos básicos desde el hebreo, los que toca Moreh Shem Tov, por ejemplo, Shehen, que es la raíz de Shehinah, Shin, Kaf, Nun, que viene a significar habitación, que es el lugar de su residencia, Lishkon, desde donde viene Shehinah. Moreh Shem Tov habló de la gloria postrera, que será mayor a la primera. Entonces, en todo momento nosotros, la Torá nos está hablando del lugar de la gloria del Eterno, dónde va a estar, dónde va a residir la gloria del Eterno. Por ahí, en el episodio anterior hablamos de que donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ¿cierto? Yo voy a estar en medio vuestro, ¿cierto? Y nosotros podríamos inferir que cualquier lugar que nosotros podamos recordar el nombre del Eterno, bendecir su nombre, es un lugar santo, por el solo hecho de que su presencia está en medio de nosotros. Y quería traer una Mishnah del Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, la Mishnah 3, que dice: Rabí Jalafta Mendoza de Kefar Hananía dice, cuando 10 personas se sientan y se ocupan de la Torá, la providencia divina, la Shehinah, reside entre ellas. Y volvemos a esa raíz que tiene que ver con habitar, residir. Según está escrito en el Salmo 82.1, Hashem está en medio de la asamblea, que también lo citamos en el episodio anterior. Y continúa la Mishnah. ¿Y de dónde se puede deducir que esto ocurre? Aunque sean solamente 5 personas, de lo que está escrito en el profeta Amós, capítulo 9, y su morada sobre la tierra estableció. Y volvemos a lo mismo, la residencia de su gloria. Y vuelve la Mishnah a preguntar, ¿y de dónde se deduce, aunque sean solamente 3? Y vuelve a citar el Salmo 82, de lo que está escrito, en medio del tribunal, juzgará Hashem. Vuelve a preguntar la Mishnah, ¿y de dónde si son 2? Del siguiente texto dice: entonces hablarán quienes temen al Señor, cada uno a su compañero,
pondrá atención al Eterno y escuchará, según lo que dice el profeta Malají. Y finaliza y toca el tema principal de nuestra reunión. ¿Y de dónde, aunque sea solamente uno, de lo que está escrito, dice la Mishnah? En todos los lugares en donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mejola Makom, Asher Azkir, ¿cierto? Que es el capítulo 20 de la Torá en la Parashá Yitro. Y por ahí me salta a mí quiero hacer una conexión con lo que dice el Moreh Shem Tov respecto a la gloria postrera. Me recuerda lo que dice el profeta Joel cuando habla del día terrible del Señor. Dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Y vuelve a hablar de un lugar. Tiku shofar bet Sion. Utiliza la palabra que se usa en Rosh Hashanah, tequía. Dar un toque de shofar en Sion. Y más adelante el profeta dice: tocad la trompeta en Sion y proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid a mi pueblo. Santificad la reunión. Reúnan a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salgan de su recámara el novio y de su tálamo la novia. Y finaliza este pasaje, ¿cierto? En el capítulo 2, 27, y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el eterno vuestro Dios, y no hay otro, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. ¿Cierto? Vidatem ki vekerev Israel ani. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que cercano a Israel estoy yo. Vekerev. Entonces, aquí surgen varias preguntas que no fueron contestadas anteriormente. ¿Cuál es la mitzvah de Oraita? Como dijo el Moreh Shem Tov en una conversación que tuvieron ustedes ahí en The Airport, como dijo el Moreh Shem Tov, viajando a Argentina. ¿Cuál es la mitzvah de Oraita en el que Am Israel debe tomar posesión de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué debe tomar posesión de la tierra? ¿Para qué? Si en esa tierra ya habitaba un pueblo, según lo que estudiamos anteriormente. Y dijimos que era un pueblo idólatra, que tenía más de 70 dioses, qué sé yo. Pero luego el Eterno lo santifica. Y curiosamente, en este verbo que citó Moreh Mijael, Lasum, ¿cierto? Que es colocar allí el nombre del Eterno. La Shom, si nosotros le cambiamos el puntito a la Shin, ustedes saben que cada letra en hebreo tiene un puntito, una nekudá, ¿cierto? Que nos indica a nosotros, según nos enseñaron los masoretas, cómo pronunciar cada palabra. La Sum es colocar, pero la Shom en hebreo es devastar. Entonces, el Eterno primero nos llama a entrar a la tierra, y como citó Moreh Mijael ahí en la parashá Re, ¿cierto? En el capítulo 12, que hay que raer la tierra, sacar toda la idolatría. Entonces, primero hay que hacer un lashon, devastar. Y luego, para que pueda habitar la presencia divina, hacer un lasum, colocar el nombre del Eterno. ¿Por qué cito Pirkei Avot? Porque ya en la palabra de los sabios dice que la presencia divina, y a lo mejor aquí vamos a tener un cambio de opinión con el Moreh Mijael, habita donde hay 1, 2, 3, 10. Según nuestra tradición tienen que haber 10, miniam, ¿cierto? Para elevar plegaria al Eterno. Pero también está la opinión de que donde haya uno estudiando Torah, invocando el nombre del Eterno, va a estar ahí, morar en medio de nosotros. ¿Cierto? Entonces, con esto termino. ¿Cuál es la mitzvah de Oraita? La mitzvah de Oraita. Ahí Moreh Mijael y Moreh Shem Tov me levantan la mano para poder opinar.
¿Cuál es la mitzvah de Oraita? Que nos ordena tomar posesión de la tierra. ¿Y por qué? Yo quiero traer el Teilim, Kaf Bet, Salmos 22, en el Pasuk Gimel, el versículo 3, que dice: Ve'ata Kadosh, Yosher Teilot Israel. Pero tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. Entonces, Baruch Hashem. el Eterno habita. ¿Qué salmo era ese, Muriel? 22:3. El Eterno habita en las alabanzas de Israel. Y ahí utiliza la Shevet, utiliza el verbo morar, vivir, residir. También, ¿cierto? Tiene siempre el hebreo es muy rico, es muy pobre en palabras, en cuanto a cantidad de palabras, pero es muy rico en profundidad. Comparado con el inglés, por ejemplo, o el español, que tiene muchísimas palabras. El hebreo no tiene tantas palabras, tanta cantidad de palabras, pero tiene más profundidad en las pocas palabras que tiene, comparado con estos otros idiomas. Es un mar profundo. Claro, es más profundo. Entonces, sin lugar a dudas, el Eterno habita en medio de su pueblo y dice Israel. Para el que le guste, para el que no le guste, lamentablemente o afortunadamente, él habita en medio de las alabanzas de Israel. Y efectivamente es una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la Torá, de la Mikra, de lo escrito, el tomar posesión de la tierra. Bueno, sí. O sea, tomar posesión de la tierra evidentemente es una mitzvah. Aparece precisamente en la Parashá Re'eh. Nosotros tenemos dos tipos de guerras, ¿no es cierto? Milhemet Mitzvah, que son las guerras que son de mandamiento, Hashem nos manda, ¿no es cierto? Como por ejemplo todas las guerras que tienen que ver con la conquista. Tenemos que expulsar a las naciones, tenemos que conquistar la tierra, asentar la tierra, y dentro de eso tenemos que destruir todos los altares, destruir todos los lugares donde se invoque idolatría, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es una tierra que Hashem nos está dando, ¿no es cierto? Le dio a nuestros padres, pero nosotros tenemos que conquistarla. Y es una mitzvah conquistar la tierra, ¿no? Ustedes recordarán las palabras de Moshe Rabbeinu en la parashá Matot. Parece que es Matot Masei, una de las dos. Parece que es Matot, sí. Donde las dos tribus y media de Rubén Gad y la media tribu de Menashe quedaron en la ribera oriental del Jordán. Y quedaron en las tierras conquistadas, ¿no es cierto?, de Sihón y de Og Melech Sihón Melech Haemorí, el rey de los amorreos, y Og Melech Basham, Og, el rey de Basham. Y quedaron en toda la otra ribera. Y Moshe los reprende, ¿no es cierto? Y les dice que el corazón de sus hermanos se va a desfallecer porque ahora tenían que entrar a la tierra y conquistarla. Y les dice, ustedes no pueden estar en el fondo así mientras sus hermanos están en tiempos de guerra. Es decir, no era justo, ¿no? Y estas tribus se juramentaron, ¿no es cierto?, de que iban a estar durante toda la campaña militar de conquista y que iban a regresar a sus casas, a sus esposas, a su ganado, a su familia, una vez que se conquistara la tierra. Y tenemos Milhemet Reshut. Tenemos guerras que son opcionales, como para allá Kitetse. Kitetse la Milhama, cuando salgas a la guerra. Entonces es claro que hay una mitzvah de Oraita para conquistar la tierra y poseer la tierra y asentarse en la tierra. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad, ¿no es cierto?, es heredar la tierra que el Eterno había jurado a nuestros padres. Ahora, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué no yo? Bueno, la finalidad es, los llevaré, ¿no es cierto?, los haré cruzar, enmudeceré las naciones como roca, los plantaré en el monte de mi santidad, ¿no es cierto? Dios se va a revelar, va a haber un templo, va a haber Olam Jabá, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Bejayá Hashem, Lemelech al Kol Haaretz, Vayom Ahu Hashem Echad Ushmo Echad. En aquel tiempo, el Eterno será uno y su nombre uno.
Todas las naciones van a ir a ese lugar, todas las naciones van a ir, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus leyes y andaremos en sus sendas, porque desde Sion saldrá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. Entonces tenemos claro, ¿no es cierto?, que tenemos una mitzvah de la tierra, una mitzvah, y esto aparece precisamente en la parashá, cuando Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos. O sea, hay varias cosas que se tenían que hacer, ¿no es cierto? Una de ellas es levantar un rey. La otra era destruir a Amalek, que también es una mitzvah de Oraita. Acuérdense que el rey Saúl fue descalificado él como rey y toda su descendencia por haber dejado, ¿no es cierto?, el ganado, ¿no es cierto?, y al rey, ¿no es cierto?, de Amalek de ese tiempo vivo. Y hay quien dice, ¿no es cierto?, que Amán, Agageo, era descendiente de este rey. Hay quien dice así. Entonces, tenemos claridad de que hay que conquistar la tierra. Hay que tomar, hay que poseerla, ¿no? Como decía un cántico, ¿no? Hashem no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, ¿no? Entonces, tenemos esa mitzvah ya clarísima. Sí, y para Charré lo desarrolla, y bueno, y a lo largo de la Torá está claro que es una mitzvah. Ahora yo creo que hay dos cosas distintas. Una cosa tiene que ver con la omnipresencia de Dios, que a mi entender es lo que está hablando la Mishnah, Masejet Avot. Es decir, Dios es omnipresente, sí o no. Es decir, está presente en todo lugar, sí o no. Que no es el panteísmo. No es panteísmo. No es panteísmo, pero es otra cosa. Pero estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Es decir, Dios está presente en todo lugar porque Él es el lugar. En Él somos, en Él nos movemos, ¿no? Dios no es una piedra, Dios no es un animal, Dios no es ese tipo de cosas, ¿no? Pero Dios sí está presente en todas las cosas porque Él le da vida al mundo. Todo subsiste por Él. Entonces, toda la vida que hay en el mundo depende de Él. Entonces está presente en todo lugar. Está presente donde hayan 10, está presente donde... Pero el punto, ¿no es cierto?, es en su nombre. En su nombre, ¿no? En su nombre se hace presente y se revela. ¿Ok? Esa es una cosa. Lo que hablamos acá de la Shejinah en el contexto de los textos que apuntan al tabernáculo, apuntan al templo, la Shejinah, ¿no es cierto?, revela la gloria de Dios, y la gloria de Dios es claro a lo que se refiere el texto con gloria de Dios. Y se aparece en la nube y en el fuego. Eso. Ahora, respecto de lo que el Señor dijo, porque en el fondo es, y en todo lugar donde se recuerde mi nombre, que en realidad es, ¿no es cierto?, donde se pronuncia, ese es el sentido, se va a hacer un altar y se va a invocar el nombre de Dios, se va a recordar el nombre de Dios, hago recordar mi nombre, ¿no es cierto? Acuérdense el altar que hizo, ¿no es cierto?, después de la guerra de Amalek a Adonai Nisi, ¿se acuerdan? Moshe Rabbeinu, Adonai Nisi, ¿se acuerdan? Varios altares, ¿no es cierto?, estuvieron relacionados con ese tipo. Ahora, fíjense ustedes, y que es lo que yo entiendo que podría ser un hidush, una novedad. La adoración de Israel hasta ese punto ya era clara. Estaba estipulada por la Torá cómo debía ser la adoración. O sea, una persona no podía adorar a Dios, ¿no es cierto?, sacrificando un camello, porque no está dentro de la estipulación del tipo de adoración que Dios pide. Pero el Señor dice que aparte de eso, el Eterno pide adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la novedad de eso? O sea, en el fondo, vimos que el judaísmo como tal, ¿no es cierto?, reemplazó los korbanot por las tefilot. Nuestros jamín ya lo enseñaron en la Gemara Masechet Berajot, página 26. Okay. En Malaquías parece, ¿no? No, basado en Oseas capítulo 14, versículo 2. Ah, perfecto. Entonces,
A mí me parece interesante esta conversación, sobre todo por estas dos grandes ramas, ¿no? Judaísmo y shomronim, samaritano y judío, donde la forma era un tema, ¿no es cierto? Y como era un tema, el Señor le dijo que ellos en la forma no tenían idea de lo que adoraban. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo claramente a la mujer. O sea, no le dijo, mira, la verdad que ustedes están bien y nosotros también estamos bien y los dos estamos bien. No le dijo eso. Pero le puso un punto ahí, agregó un punto. ¿Y cuál es el punto? Fíjense ustedes. Se da el contexto que esta mujer está en el pozo, ¿no es cierto? Y le habla a la mujer, ¿no es cierto? Y le responde, y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque evidentemente los judíos y los samaritanos tenían una ideología distinta. En la conversación queda claro. El lugar de adoración ya es distinto. Es decir, los samaritanos no reconocían a Jerusalén ni reconocían el monte del templo. Entonces, ya era distinta la ideología religiosa, ¿verdad? Respondiendo, Yeshua le dijo, si conocieras el don de Dios, son palabras importantes, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. Le dijo el Señor, ¿no es cierto? Le habla del pozo, etcétera. Y el Señor le dice, mira, tú vienes a beber agua a este pozo que cavó tu padre, ¿no es cierto? Jacob, que todavía, desde ese tiempo, todavía sigue, ¿no es cierto?, saliendo agua. El Señor le dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré, este es el contexto, ¿no? Que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, no solamente va a beber agua, no solamente va a aplacar la sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta, ¿no? Que fluye, que salta para la vida eterna. Eso lo podemos asociar con también el Sefer Yohanan capítulo 7, cuando el Simchat Bet HaShoevah. Voy para allá, Javier. Esto dijo del Ruach HaKodesh. Voy para allá. Yo quería hacer un poquito para no, por favor, déjenme terminar después. Claro. después ustedes anotan, pero para poder terminar la idea. Ya estamos haciendo hora extra. Sí. En este contexto dice el versículo 21. Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O sea, todo el servicio divino que ustedes están haciendo ahora, no va a ser en este lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar es sinónimo de servir. Ya, o sea, de cómo se va a servir al Eterno, ¿no es cierto?, en este contexto. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros nos vamos, y ese es el contexto que bien cita el Moreh Shem Tov, ¿no es cierto?, al capítulo 7, porque esto lo va a desarrollar ahora en el capítulo 7,
lo va a dar también como contexto, ¿no es cierto? Y va a explicar el escritor que esta agua que está hablando en el capítulo 4 no es cualquier agua y que precisamente es su espíritu. Es el espíritu de él. Es el Ruach HaKodesh. Fíjense. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, se fijan que en el 4 dice, se convertirá, esta agua se transformará en una fuente de agua que salta para vida eterna. Y agrega acá, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, yo creo que esto está en Isaías capítulo 35, es el pasaje que creo que está ligado a este texto. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya, ok, pero ¿qué dice? Porque está hablando del don, ¿no es cierto? Si supieras del don de Dios, ¿no? Tú le pedirías a Él que te dé agua. Fíjense, esto dijo, y esto es lo que dice Juan, esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, que toda la adoración va a subir y va a tener un elemento que hasta el momento en el Mikdash no se había dado. No se había dado. No se había logrado, ¿no es cierto?, manifestar esta naturaleza divina en las personas. No se había logrado el Beshahanti Betoham. No se había logrado el yo habitaré en ustedes. No Betohó, en él, sino Betoham, en los corazones, en las personas mismas. Evidentemente, en la gloria de Dios estaba en el Mishkan, estaba en el templo, ¿no es cierto? En el primero por lo menos, sí. En el segundo no, eso ya es claro que no. Pero en las personas no se había producido esto de que Dios iba a venir por su espíritu y que por el espíritu de él se iba a manifestar la multiforme gracia de Dios en el mundo, y que el Eterno ahora iba a ser revelado en el mundo por estos adoradores que le iban a adorar a él en el mundo. Por su espíritu. ¿Y qué significa por su espíritu? Significa que todos íbamos a beber de la misma bebida espiritual. Todos nos iba a dar de beber. Esto ustedes lo pueden encontrar, y con esto termino. Esto lo pueden encontrar ustedes ahí en Corintios, en el capítulo 1, cuando habla de los asuntos, ¿no?, de espirituales, ¿no?, o de los dones espirituales, los asuntos espirituales. Y habla, ¿no es cierto?, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de dones, de la diversidad de ministerios y de la diversidad de operaciones, y lo ordena Rav Shaul. Aquí va a ordenar todo este tema. Rav Shaul va a hacer una drashá extraordinaria con respecto a este tema. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo del Mesías, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces lo que dice Juan en el capítulo 7, cuando decía, y esto se refería al Ruach HaKodesh, que todavía no iba a venir, pero que él lo iba a dar de beber, es allí donde digo yo, que hay un cambio sustancial. La venida del Mesías, respecto de este punto que estamos tocando, generó un cambio sustancial en la realidad del mundo, en la realidad de la Cajal, en la realidad del pueblo de Israel. Era necesario que sucedieran todas estas cosas
Entonces, es ahí donde se manifiesta por el Espíritu, cada uno de nosotros por el Espíritu. Ahora servimos al Eterno en diferentes contextos, en diferentes realidades, de diferentes maneras. Eso, por ahora. Baruch Hashem. Creo que ya estamos a final de terminar nuestra segunda edición. Nuestra segunda edición. Y ha sido maravilloso este tiempo. Ha sido bueno estudiar, ha sido bueno conversar, discutir, presentar nuestros argumentos, nuestras posturas. Y también va a ser bueno para una tercera edición continuar con el tema, porque finalmente para que todas estas cosas sucedan tiene que haber un tercer templo. Sin tercer templo no puede habitar el nombre del Eterno. Ya más o menos tenemos un poco claro que la ciudad que él eligió, Jerusalén, pero para que habite su nombre ahí, Mizbeach Adamá, Ta'aseli, tienen que hacerme, ¿cierto?, un altar de barro, de tierra, independiente de que la estructura sea de cobre, ¿cierto?, de bronce, tiene que haber tierra. Entonces, en el Tratado Sukkah 41a se habla de la reconstrucción del tercer templo. Y por ahí hay discusión entre Maimónides y Rashi que dicen que uno lo va a edificar el propio Eterno, que vendrá desde el cielo, que caerá desde el cielo. Rashi comenta en la Gemara, en el Tratado Sukkah 41a, que el tercer templo va a descender del cielo. Porque cita el Sefer Shemot, capítulo 15, donde dice: tus manos han establecido el santuario del Eterno. Pero luego Maimónides dice: no es así. En el Hot Amelahim, capítulo 11, dice: es un mandamiento para el pueblo judío. Por lo tanto, el que va a reconstruir el templo es el Mashiach. Y ahí viene la Torá del Mashiach, que nosotros sabemos, ¿cierto?, cómo es para nosotros este tema. Mashiach, Yeshua, bendito sea su nombre, sus méritos nos alcanzan. A nosotros nos da la ordenanza de bendecir al Eterno en todo momento, en todo lugar. Cierra la puerta detrás de ti y ahí te va a oír el Padre, donde se reúnan 2 o 3, ¿cierto? Pero hay una mitzvah de Oraita, que es tomar primero posesión de la tierra, y eso está en Parashat Ekev, al final de Parashat Ekev. Por eso se junta con Parashat Re, que primero hay que sacar la idolatría, y luego establecer el nombre. Y aquí es donde yo quiero finalizar con esto. En la Parashá Ekev dice: Ushmartem et kol a mitzvah asher anoji metzabeja hayom. Obedezcan entonces todos los mandamientos que les doy. Esto está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8, Parashat Ekev, al final. Para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. O sea, antes de santificar el lugar. Por eso, anteriormente, en el capítulo anterior, la pregunta era: ¿cuál es el parámetro bíblico para declarar santa la ciudad? Y luego, ¿quién santifica la ciudad? ¿Israel o el Eterno? Nosotros tenemos que santificar la ciudad. Primero tenemos que sacar la idolatría. Si lo llevamos a un microuniverso, primero somos nosotros. Obedecer, santificar, y luego vendrá el Eterno en la persona del Mashiach y va a restaurar todas las cosas. Por eso citaba al profeta Joel en el día terrible del Eterno: hagan tocar el shofar, hagan que las personas convoquen la asamblea, hagan que las personas retornen, hagan teshuvah, para que la redención en el Mashiach se pueda establecer. Con eso termino. Para el próximo podcast, entonces, dejamos, ¿cierto?, invitados a todos los amigos para ver la diferencia entre Shekinah o Shekinah, Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, y Kevod a Elohim o Kavod, la gloria de Dios, la gloria del Eterno. Si es que se refiere a lo mismo, de qué estamos hablando.
Claro, muchos temas en realidad, mucho que decir, difícil de explicar. El tema de la Beit Shlishi, el tercer templo, la tercera casa, también es un tema interesante. ¿Qué relación tenemos nosotros con ella, con esa casa? Si debiésemos ir nosotros a sacrificar cosas allá o no, animales, palomas, qué sé yo, o no. También visto desde el punto de vista escatológico, ¿cierto? Entendiendo todo lo que está escrito en el Brit Hadashah o la Brit Hadashah, como le dicen algunos, el pacto renovado o Nuevo Testamento, ¿cierto? Que lo tenemos nosotros porque alguien se va a sentar en ese templo y el Rav Shaul y los escritos del Brit Hadashah dicen quién se va a sentar en ese templo, haciéndose pasar por Elohim. Primero. Entonces también hay que ver bien y examinar en el fondo nuestra postura con respecto a ese templo que se va a levantar. Que se va a levantar sí o sí. De hecho, existe una organización en Israel que se llama Instituto del Templo, Claro. donde tienen todo. Ya está Hasta todo. la Paraduma, hasta la vaca roja, Está todo. hasta la vaca roja bermellón o bermeja. Le falta el Según puro Rambam, Mashiach. Según Rambam han habido 9 vacas rojas desde siempre y cuando aparezca la 10ª vaca roja es el tiempo. Y ya está. De hecho tienen 3. Que se llama Red Angus en inglés. Y a la parrilla queda muy rica. Hermanos queridos, ha sido un placer haber compartido con ustedes, Moré Mijael. Shavua Tov, que tenga una excelente semana junto a su familia. El Eterno nos acompaña en esta semana laboral que empezamos mañana, ¿cierto? Ha sido un buen momento. Bendecimos al Eterno, toda la Shem, toda la Kel, por este espacio que nos ha permitido dirigir. Quizá en un futuro se agreguen más personas. Me gustaría ver por ahí a gente que también conocemos. Ustedes saben quiénes son. Los dejamos invitados para el tercer episodio entonces. El siguiente episodio, como decía Moré Shem Tov, la Shekinah y el Ruach HaKodesh. No es un versus, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué implicancia tiene la Shekinah en el Bet HaMikdash y el Ruach HaKodesh hoy en día en la adoración de los fieles, la asamblea del Eterno? Así que los dejamos invitados para el tercer episodio, que se viene buenísimo, porque entiendo que lo vamos a hacer con video. ¿O todavía no? ¿Sí? Ya. El próximo episodio lo hacemos con video. Vamos a sacar nuestras mejores tenidas. Así que hermanos queridos, que el Eterno les bendiga grandemente y los esperamos en una próxima reunión. Shavua Tov.